de ustedes me regala un carro que a usted le sobre. Pues no importa, o sea, no hay problema. Uno no sabe lo que pueda pasar, lo que pueda hacer el Señor. A veces tiramos lejos y la solución está cerca, pero bueno. Mis amados, Dios les bendice. Ya estamos aquí ya en la iglesia. Le damos la bienvenida a todos los que nos visitan. Dios les bendiga grandemente. A lo mejor ustedes no saben de lo que estamos hablando, no se preocupe. Esto es acá entre los que saben y los que no. Pues usted tranquilo. Pero vamos a orar, vamos a comenzar este tema. Quiero aclarar que el tema de este día es un tema que no se da mucho en las iglesias, más es muy rara la iglesia o el pastor que predica esto. Yo no estoy predicando porque a mí se me dio la revelación, ¿verdad? De entrada, pero ciertamente yo lo aprendí de otras personas. Empezó la curiosidad cuando fuimos a Guatemala y ministrando a una bruja que estaba al pie de una montaña y que era muy poderosa porque hacía sacrificios satánicos, derramaba sangre, tenía muertos ahí enterrados en la montaña, en el monte o en lo que sea. Empezamos a confrontarlos porque dijeron: pastor, mire, esa señora es bruja y nos ha hecho la vida imposible porque sabe que somos cristianos y bla, 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 ¿no? Entonces hicimos guerra espiritual y en una de las noches que estuvimos allá, fue una noche muy, muy terrible porque llegó el espíritu de la bruja con demonios. En esa noche yo sentía los demonios y cómo querían venir en contra mía. Y al otro día le platico al pastor y me dice: ¿qué tienes? No, porque me vio así con unas ojerotas y dije: no pude dormir porque hubo lucha espiritual. Y me dijo: ¿por qué? Ya le platiqué y me dice: ¿por qué no pusiste los hilos de plata? Entonces fue algo así como que hilos de plata, pues ¿qué son los hilos de plata? ¿Verdad? Yo no lo entendí y por todo lo que tuvimos que hacer en Guatemala, prediqué ese día, en el evento, predicamos en otro lugar donde ahí nos profetiza un profeta, donde llega un apóstol, y confirma nuestro llamado también como apóstoles. Entonces se puso todo el ambiente así, se me pasó, ¿no? Pero cuando llegué ya aquí me puse a indagar y puse a investigar y pues dije: bueno, ¿cuáles son los hilos de plata? En la guerra espiritual yo no había oído de eso. Entonces yo empecé a preguntarle al Señor: nunca enseño algo si primero no tengo una experiencia de lo que voy a enseñar, y segundo, si no sé del tema no me meto en eso, ¿verdad? No voy a enseñar algo así como que pues porque lo leí, porque lo vi, porque para que sea algo nuevo. No, nunca hago eso. Entonces fue el buscar en el Señor la respuesta, y mucho de lo que vamos a ver, no todo, pero muchas cosas que vamos a ver son de interpretación mía, no de lo que yo haya oído. Entonces usted puede decir: uy, así que chiste, pero bueno, yo creo que Dios también me habla a mí, ¿verdad? Y hemos tenido mucha revelación de parte de Dios en los temas que el Señor nos ha dado. Entonces vamos a aprender algo muy interesante, muy poderoso, de mucha bendición, y que yo espero que ustedes puedan recibir, porque puede cambiar su vida en verdad de una manera tremenda y poderosa, porque tiene mucho significado lo que vamos a ver en esta tarde. Amén. Entonces vamos a leer, por favor. Vamos a orar. Nada más déjeme buscar aquí. Creo que ya se me perdió. Bueno, sí, no, aquí está. Pero vamos a orar, mis amados. Si Dios les bendice, mis hermanos, allá donde quiera que se encuentren, el Señor les bendiga grandemente, y que el Señor también les dé revelación acerca de este tema. Bendiciones, buenas tardes a todos, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Y una vez más, Señor, nosotros declaramos tu presencia en medio de nosotros. Tu palabra dice que donde están dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y declaramos tus ángeles a nuestro alrededor con espada desenvainada, haciendo guerra a favor de tu iglesia. Ángeles de alto rango, de alto nivel, Señor, peleando a favor de tu iglesia. Y declaramos, Señor, que toda maldición en contra de nosotros, todo decreto lanzado por brujos, hechiceros satánicos, espiritistas, espiritualistas, masones, rosacruces, Señor, queda anulado en el nombre de Jesús, y se los devolvemos a ellos hasta 7 veces
13:7, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, porque tu palabra dice que el brujo morirá, pero que si él se arrepiente, Señor, tú tendrás misericordia de ellos y, Señor, los usarás, los levantarás, Señor, los bendecirás grandemente en el nombre de Jesús. Señor, declaramos tu sangre preciosa sobre nuestras vidas, Señor, y que este tema sea de poder, de bendición a cada uno de mis hermanos, Señor, y que la semilla que quede hoy en sus corazones a través de la palabra desarrolle, Señor, un crecimiento espiritual, Señor, mental, una madurez espiritual sobre sus vidas, Señor, y que podamos cumplir el propósito tuyo en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Eclesiastés capítulo 12, versículo 6. Si usted no ha leído el libro de Eclesiastés, es un libro muy bonito, muy interesante. En este capítulo el predicador le habla a los jóvenes y le dice que se acuerden, ¿verdad?, del Señor en los días de su juventud, porque vienen días pues de lucha, de prueba, donde todo empieza a cambiar. Y en el versículo 6, que es el punto donde vamos a leer, yo le puse hilos de plata, pero aquí en nuestras Biblias dice cadena de plata, y en alguna otra versión, ¿verdad?, como en la Biblia de las Américas que voy a leer, dice: acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro y se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Repito y leo en la versión 60, dice: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando lo que el Señor nos ha enseñado desde el principio, cómo está el hombre creado, ¿verdad? Cuando Dios le da el diseño a Moisés del tabernáculo, cuando él sube al monte y Dios le da el diseño acerca del tabernáculo que tenemos aquí en este cuadro, que no es un panteón, ¿verdad?, sino es el tabernáculo, que a lo mejor no se alcanza a ver bien para allá, para el video, pero es el tabernáculo, es la imagen del tabernáculo. Y ustedes ven una luz que está bajando del cielo hacia la tierra, ¿verdad?, hacia la tienda. El tabernáculo se componía ¿de qué? De tres cosas. ¿Cuál era la primera? Los atrios. Segunda, el lugar santo. Y tercero, el lugar santísimo. Sabemos que los atrios representan la carne, el lugar santo representa el alma del hombre y el lugar santísimo representa el espíritu del hombre. Pero en el lugar santísimo también había una caja que se le llamaba ¿cómo? El arca del pacto, ¿verdad? Donde estaba el arca del pacto con dos querubines. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? Había tres cosas. ¿Cuáles tres cosas había dentro del arca del pacto? La vara de Aarón, el maná, que verdad el Señor le dice a Moisés: guarda un poco de maná para que lo pongas en el arca del pacto. Todo tiene una figura de lo que nosotros tenemos que hacer. Y número 3, las tablas de la ley. La ayudo, ¿verdad? Porque se quedó así como ¿qué más? Pues eran las tablas que Dios le había dado a Moisés en el monte y que las tenían que haber puesto en ese lugar. ¿Qué representaba el arca del pacto? Representaba donde estaba la presencia de Dios. No solamente la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, sino que dentro del lugar santísimo había esa arca del pacto donde había estos tres elementos que acabo de decir, donde estaban dos querubines, ¿verdad?, tapando su rostro, y la presencia de Dios bajaba continuamente en ese lugar, porque Dios le dio ese tabernáculo, porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. Siempre el deseo de Dios fue habitar en medio de su pueblo, de su gente. Cuando el hombre peca, hay una separación de Dios y el hombre por causa del pecado, y entonces ya Dios no puede habitar con el hombre por causa de la maldad o el pecado que hay en el corazón del hombre. El hombre muere espiritualmente primero, ¿verdad? Muere, le dice el Señor: no comas de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol morirás. El hombre come y no muere físicamente, pero cierto es que muere espiritualmente, porque hay una separación entre Dios y el hombre. Esto provoca un caos en toda la creación, porque no solamente Dios se separa del hombre, sino de su
misma creación. ¿Qué es lo que queda de parte de Dios en el hombre? La conciencia. Todo hombre tiene conciencia, todo. El más malo tiene conciencia. Que no quieran escuchar la conciencia es otra cosa, y aparte la conciencia a veces está lastimada, fracturada, ¿verdad? Dice que está, ¿cómo se llama? Cuando está cauterizada. La conciencia no puede a veces escuchar a Dios, pero lo que queda en toda la creación de Dios son las leyes que Dios puso, ¿verdad? Cuando creó todas las cosas. Antes de escribir las leyes o los principios divinos, Dios ya los había establecido. Crea las cosas, pero juntamente con las cosas crea los principios divinos. Por eso en el arca del pacto estaban las leyes o los 10 mandamientos, ¿verdad? Que Dios le había dado a Moisés, porque todas las cosas se sostienen por medio de la palabra. Si nosotros rompemos la palabra de Dios, tenemos una consecuencia. Siempre van a venir consecuencias a nuestra vida cuando nosotros rompamos las leyes de Dios, cuando no vivamos las leyes del Señor. La gente dice: ¿por qué me va mal a mí? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Por qué no puedo cambiar? Porque hemos roto las leyes de Dios. La palabra del Señor dice que no hay justo ni aún uno, o sea, nadie se salva. Pero yo no he matado a nadie, dice la gente, ¿verdad? Es que yo no he hecho nada malo. No, es que ya nacimos con el pecado original. ¿Ha escuchado eso, verdad? Eso nos lo enseñaron en la religión popular, y eso en parte es verdad. Todos nacimos con el pecado original. ¿Cuál pecado original? El pecado de Adán y de Eva. Desobedecieron a Dios, y entonces la maldad entró al corazón del hombre. Y precisamente en el texto que acabamos de leer, ese no me lo borres ahorita, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, es en el cuenco de oro donde la maldad del hombre, o más bien la maldad de las tinieblas, viene a depositarse. Pero ¿qué es el cuenco de oro y qué es la cadena de plata? Bueno, el hombre, ya le dije, se compone de espíritu, de alma y de cuerpo. En el espíritu está lo que nos conecta con Dios, y muy interesante porque siempre hablamos que en el espíritu está la comunión con Dios, ¿verdad? La inspiración, la manera en que realmente nos podemos conectar con Dios. Entonces la gente que no tiene a Cristo no tiene manera de conectarse con Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. En el espíritu, ya le dije, hay algo que se llama cuenco de oro. El cuenco de oro es como el altar, es como esta caja que estaba en el tabernáculo, el arca del pacto. Es el cuenco de oro que está en nuestro espíritu. Ponga atención porque esto es muy interesante. En el tabernáculo estaba esta caja, arca de pacto. ¿En dónde? En el lugar santísimo. ¿Qué representa el lugar santísimo? El espíritu. Pero dentro del espíritu había esa arca de pacto, hablando del tabernáculo, ¿verdad? Entonces el hombre también, Dios le pone un arca del pacto. ¿Cuál es el arca de pacto? El cuenco de oro. ¿Estamos? Dentro de mi espíritu hay un cuenco de oro. ¿Dónde se encuentra? Mucha gente dice que se encuentra aproximadamente al nivel de la boca, del estómago. Nosotros creemos, por eso cuando oramos a veces ponemos ahí, ¿verdad? En el estómago, porque ahí está el espíritu, lo más profundo del hombre, donde se encuentra el ¿qué? El cuenco de oro. Donde cuando el hombre peca, entonces sale Dios de ese cuenco de oro, que es el arca del pacto, en la tienda del tabernáculo, y entonces entra la maldad y se posa sobre ese lugar. Todo hombre que no tiene a Cristo, todo hombre que no tiene al Señor en su corazón, está contaminado. ¿Qué hay ahí? Hay demonios. Los demonios controlan su vida. Los demonios están gobernando su vida. Él está camino a la muerte, está camino a la separación de Dios eterna, porque su cuenco está ¿qué? Lleno de tiniebla, de oscuridad, de maldad, de pecado. Ahí está lleno eso. ¿Dónde? En su espíritu. Su espíritu está dormido. Su espíritu no puede reaccionar a las cosas de Dios porque no tiene la vida de Dios. Eso nos pasa a todos, pero
lo más triste es que aún a los cristianos tenemos el cuenco de oro, y aunque ya recibimos a Cristo, nosotros podemos tener el cuenco contaminado. Todavía puede estar oscuro, puede haber maldad por causa de la iniquidad. Muchas veces nosotros cuando venimos a Dios pensamos, y mucha gente, ¿verdad? Y muchos ministerios predican esto, de que solamente recibiendo a Cristo se acabó el problema, ya no hay necesidad de más, ya el Señor está en nosotros, ya somos más que vencedores, ya podemos avanzar, ya podemos conquistar. Y no es así. Aunque todos ya somos más que vencedores en lo profético de Dios, y que todos podemos en Cristo, en realidad todavía tenemos que limpiar que el cuenco de oro que está oscurecido con la iniquidad, con la maldad. Y si no lo limpio, ¿quién seguirá trabajando ahí? Las tinieblas, la oscuridad. Y por eso vemos tanto cristiano que lucha, que pelea, ¿verdad?, con tantas cosas, y decimos, pero si él es cristiano, ¿por qué él es así? Bueno, y no juzgamos ni atacamos, porque todos tenemos cola que nos pisen, dicen vulgarmente. Entonces, no hay uno perfecto. Nadie puede decir, pero ¿a poco ya son cristianos y son perfectos? Nadie es perfecto, pero vamos al camino a la perfección. Y cuando yo voy entendiendo esto, de limpiar ese cuenco de oro que puede estar contaminado, que puede estar afectado por la iniquidad, que es esa sustancia oscura, que también significa fuera de ley, que me quiere separar de las cosas de Dios. Entonces, mientras no me limpie, yo no puedo tener una vida de victoria con el Señor. Yo tengo entonces que limpiar ese cuenco de oro para que entonces pueda fluir lo que tiene que fluir, que vamos más adelante y les explicaré, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un cuenco? Es una vasija, es un recipiente, ya sea de cualquier metal, pero aquí nos lo ponen que es un cuenco ¿de qué? De oro. Dios hace al hombre de una manera sorprendente. Dios ama al hombre, Dios no odia al hombre. La creación del hombre es algo excepcional, único, poderoso, especial. Es maravillosa la obra del Señor, porque le vuelvo a repetir, el mismo diseño del tabernáculo es una representación de lo que es el hombre. Cuando yo entré a la iglesia, y por muchos años yo no sabía esto, yo creía que el tabernáculo solamente representaba a Cristo. Y es cierto, ¿verdad? O sea, sí representa a Cristo, y todo, hasta los clavos, las cuerdas, los colores, los números que tienen de la madera, el tipo de madera, el tipo de tela, todo representa a Cristo, todo tiene una representación de Cristo. Pero yo me había quedado ahí hasta que un día alguien enseñó que el tabernáculo no solamente representa a Cristo, sino que nos representa también a nosotros. Y ahí es donde uno se pone a pensar, dice, bueno, si somos lo que dice la palabra, entonces imagínense lo que hay en nuestra alma. Hay un candelabro, hay una mesa, hay panes, hay un altar de incienso, hay incienso, ¿me entiende? O sea, estamos formados de cosas tremendas en nosotros, pero nosotros no entendemos, porque pues venimos a la iglesia, nos enseñan siempre cositas así muy simples, porque muchas veces la iglesia no está preparada para ir más a profundidad. Ya se lo dije alguna vez, alguna vez enseñamos acerca de los 7 cielos, y la gente se espantó, mucha gente se espantó, y alguna hasta se fue y se quejó y dijo, es que eso no está en la Biblia. Pero bueno, es que el hebreo, y algo que tenemos que entender ahora, es que una palabra en hebreo nunca va a ser igual a una palabra en español, y una palabra en español nunca va a dar el significado completo de una palabra en hebreo. Y ahí empieza el problema. No es que la Biblia tenga una mala traducción o haya sido creada por los hombres, sino que a la hora de interpretar, ¿verdad?, de trasladar del hebreo, del idioma hebreo al español, hay un conflicto. No se entiende. El hebreo es un idioma divino. El hebreo es un idioma espiritual. Amén. Y por eso el único pueblo que lo tenía, ¿quiénes eran? El pueblo de Israel, los hebreos, ¿verdad? Y entonces ahí empieza lo complejo, porque la gente dice, es que yo entiendo esto porque lo dice la Biblia.
pero no entendemos a profundidad lo que dice la Biblia, porque vuelvo a repetir, no comprendemos lo original. Entonces lo que quiere Dios, porque no nos quiere dejar el Señor así como que pobres, ¿verdad? Ustedes solamente leen español y pobrecitos de ustedes. No. Dios quiere que cuando nosotros leamos la palabra, siempre la leamos ¿bajo qué? Bajo la presencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos va a llevar a entender, a tener revelación, entendimiento de aquello que a lo mejor nosotros no comprendemos a plenitud por lo que estamos leyendo, porque entendemos una cosa. Ahora, cuando usted leyó Cadena de Plata, ¿qué dijo? A Carmen se le perdió la cadenita, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque lo entiende de esa manera. Ahora voy a lo que es la cadena de plata. La cadena de plata une lo que es el espíritu del hombre con el alma del hombre y con el cuerpo del hombre. La cadena de plata une el espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros tenemos una cadena de plata, un hilo de plata que nos permite ser un ser integral. Entonces hay brujos, hay hechiceros, hay satánicos, hay gente que practica yoga en un nivel más alto, hay gente que se mete a la meditación trascendental y muchas cosas o ejercicios espirituales como que se practican en la metafísica, donde el alma del hombre sale. ¿Cómo se le llama eso? Viajes astrales o desdoblamientos, ¿verdad? El desdoblamiento es cuando el alma del hombre sale del cuerpo. Yo no sé si a alguno le ha pasado aquí, ¿verdad? Pero yo he tenido gente que me dice: pastor, es que yo me vi, estaba sentado en el sillón y yo me vi cómo estaba yo arriba y me estaba viendo en el sillón y como que algo, y estaba atado. Claro que estaba atado ¿a cómo? A un hilo de plata, que él pudiera decir que era el cordón umbilical que lo unía al cuerpo, pero era el hilo de plata que no lo dejaba a lo mejor avanzar más allá. Pero el hombre puede entonces salir del cuerpo, sí, pero no debe de salir. El hombre que conoce a Dios no puede salir del cuerpo. Esto lo hacen los brujos, los hechiceros, los satánicos, personas que están metidas en el ocultismo, ¿verdad? Brujos de alto rango, personas que de yoga, vuelvo a repetir, de alto nivel, la gente que está metida en el ocultismo y que conocen este tipo de cosas, y entonces ellos pueden desdoblarse de su cuerpo. Pueden salir a hacer esos viajes astrales. Le cuento esto porque alguna vez mi mamá lo ha compartido, muchas veces lo ha compartido, y ella decía que fue acompañada a una amiga que creía mucho en la brujería, en todo ese tipo de cosas. Le digo: ándale, acompáñame, vamos a tal mercado, mira, allá hay un brujo bien bueno y tiene un puesto de no sé qué. Y mi mamá le insistía y decía: no quiero ir, ándale, acompáñame, no seas mala, mira, tú acompáñame nada más, no vas a hacer nada. Y ella dijo, mi mamá decía: es que yo no creo en esas cosas. Y fue, total que al último la convenció y fue. Cuando llegaron y el brujo le estaba diciendo a la señora, a la amiga de mi mamá, lo que tenía que hacer para que no sé qué cosas tenía que quitar de su vida, mi mamá, pues yo me imagino que estaba con una sonrisa como muy dudosa, y el brujo le dice: ¿verdad que usted no cree? Y le dice mi mamá: no creo en eso. Hoy en la noche la voy a visitar en forma de gato y usted va a saber que soy yo. Y mi mamá se rió, dice ella, ¿verdad? Lo cuenta, todavía lo cuenta. Y mi mamá se rió y dijo: sí. Y se fueron, ¿no? Llegó la noche, mi mamá dice: a mí se me olvidó lo que me había dicho ese hombre. Y ya cuando estábamos acostados, yo oí ruidos. Creo mi papá ya estaba muy dormido. Ella prende la luz y ve un gato negro que se le queda mirando. Dice mi mamá que sintió un escalofrío y dijo: era el brujo. No era un gato. ¿Cómo se metía? No había forma de meterse. Y ahí estaba el gato. ¿Cómo le hizo? Por medio de las cadenas de plata. Entonces, esta gente puede salirse de su cuerpo, ¿verdad? Hace desdoblamientos por causa de los espíritus. Ahora, los demonios son los que asisten a estas personas para que se salgan de su cuerpo. Pero hay cristianos, hay gente que no es cristiana, que también le pasa eso y dice: pastor, ¿pero por qué me ha pasado esto? ¿Verdad? Yo no practico nada de eso, pero he tenido desdoblamientos. Yo me he visto fuera de mi cuerpo, yo me he visto que estoy ahí. La gente que sufre
sufre un accidente, que está a punto de la muerte, se han visto fuera del cuerpo, porque como hay algo tan grave, hay un accidente donde se pierde el control de la mente, del alma, entonces por los problemas espirituales el alma o esa parte del alma sale, porque no sale todo el alma, pero porque el alma solamente se puede fragmentar en algunas en un número específico de que se puede romper el alma. En las películas de Harry Potter, una de las cosas que enseñan muy subliminalmente, porque si usted ve la película de Harry Potter, toda la serie, se va a dar cuenta que no, usted va a decir, pero ¿cómo que enseñan ahí el desdoblamiento? Claro que enseñan el desdoblamiento, enseñan que el alma se puede fragmentar y tú puedes sacar una parte de tu alma. No puedes sacar toda tu alma, porque si sacas toda tu alma te mueres. Cuando el alma abandona el cuerpo, entonces hay muerte. Pero el alma sí puede desdoblarse en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, y puede salir y puede ir a algunos lugares, puede ir a cualquier lugar el alma. Los brujos en África tienen la capacidad de tener animales donde ellos, cuando van a pedirles un trabajo, ellos hacen un ritual, invocan a los demonios, y ellos y los demonios van sobre un ave, sobre un perro, sobre un gato, y entonces van hasta, no importa la distancia, van a la distancia al lugar donde tienen que hacer el trabajo. Y por ejemplo, si ustedes ven algunos de los testimonios de T.B. Joshua, del profeta T.B. Joshua en YouTube, se van a dar cuenta que brujos dijeron o dicen ahí, dan testimonio de que ellos fueron en forma de paloma, se posaron sobre las casas, y al otro día el señor de esa casa o el hombre de esa casa amaneció muerto. Los pájaros, las aves, las palomas, lo que sea, volvían otra vez a los brujos las agarraban, las guardaban, y eran ya aves que estaban siendo usadas por la brujería, por los demonios. ¿Para qué? Para dañar, para matar, para destruir. Ahora, nosotros, dije yo, hay gente que no es cristiana, que no practica ocultismo, pero que tiene la habilidad o la capacidad de desdoblarse. ¿Por qué? Por las maldiciones generacionales, por los problemas espirituales que vienen arrastrando de sus antepasados. Entonces los demonios que están sobre ellos, lo que provocan es que ellos tengan esas manifestaciones que para mucha gente es muy molesto, es muy de mucha aflicción, porque el hombre no tiene la capacidad para salirse de su cuerpo. Puede, claro que sí, pero siempre va a ser a través de ¿qué? De demonios. Ahora, hay cristianos que también sufren este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque no han limpiado su cuenco de oro. Y mientras no se limpie, los problemas espirituales que están ahí, aunque yo pueda tener a Cristo, van a estar molestando. Y por eso hay gente cristiana que puede ver demonios, que puede ver espíritus, que pueden pasarle cosas, pero el asunto no es que Dios le está mostrando algo, sino que los problemas espirituales que esa persona tiene le hace ver cosas, le hace pensar cosas, le hace soñar cosas, le hace ver que las cosas se mueven, y se mueven realmente por causa de ¿qué? De los problemas espirituales que ellos tienen. Entonces mucha gente dice, no, es que a mí Dios me usa porque yo veo los demonios. No, tú ves los demonios porque los demonios que están en ti te permiten ver los problemas espirituales que también están afuera. Porque cuando es de Dios, tú tienes la capacidad de decir, bueno, ¿para qué Dios me está mostrando esto? ¿Para qué veo esto? ¿Por qué se mueve esto? ¿Por qué hay este problema? Claro, ya un hombre de Dios que tiene el cuenco de oro limpio tiene la capacidad de entonces servirle al Señor, limpiar ese lugar, limpiar esa casa, limpiar esa persona, ¿verdad? Y por eso Dios le deja mirar lo que tienen esas personas. Pero mientras no se limpie, esta persona va a estar mirando cosas, va a estar sufriendo cosas, no va a poder descansar por el problema que hay. ¿Dónde? En su cuenco de oro.
El problema espiritual se puede manifestar de muchas formas, en depresión, en todo lo emocional. ¿Por qué, mis amados? Porque hay enfermedades espirituales, hay enfermedades emocionales, y mientras el hombre no se limpie, no va a cambiar su situación, aun cuando haya venido a Cristo. Por favor, ponga atención y no diga, entonces qué chiste de venir al Señor Jesús. El chiste de venir con el Señor Jesús es porque Él nos va a dar ¿qué? Las herramientas para poder ir avanzando en nuestra conquista espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros nos va a abrir el entendimiento, nos va a dar la capacidad para poder entender lo que está mal en nuestra vida, para ir avanzando y poder ir de gloria en gloria. Pero imagínate a alguien que no tiene a Cristo, o alguien que tiene a Cristo pero no entra en la guerra espiritual. No, con razón me tienen aquí. Yo pensé que estaba prendido, pero yo dije, pues todo está prendido también, entonces el mío está prendido, ¿verdad? Pero bueno, entonces ese problema es que, pastor, pues tengo a Cristo, pero sigo teniendo problemas, sigo viendo cosas, siguen moviendo las cosas, se me reventó un vaso el otro día, un plato, me pasó esto, me pasó el otro. Perfecto, porque no hemos limpiado el cuenco de oro. ¿Estamos? Eso va a traer muchos problemas. Eso va a traer muchos problemas. Entonces, podemos ir a varios lugares. Entonces, aquí la pregunta, ¿se puede salir del cuerpo? ¿El hombre puede salir del cuerpo? Sí. Ahora, en Dios, recordemos que el diablo siempre es un imitador. El diablo nunca hace nada por él. Todo lo está copiando, y claro que cuando copia lo hace de una manera para destruir, no para edificar. Entonces vemos en Ezequiel capítulo 8, por favor, ahora sí, no se le olvide esto: se rompa el cuenco de oro y cántaro se quiebre, que eso significa el cuerpo, ¿verdad? Está hablando de las tres cosas o partes que el hombre tiene. En Ezequiel capítulo 8, versículo 3, por favor. 8:3, está el profeta con los ancianos del pueblo, con aquellos que deberían de ser los que guardan la ley, los que buscan a Dios, bla, 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 ¿verdad? Y entonces dice, y aquella figura, bueno, dame el 2 para poder entender. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas, por las greñas, por los cabellos, dice, las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Ya alguna vez le prediqué acerca de esto. En el templo, ¿verdad?, donde se debía de haber adorado al Señor nada más, en lo espiritual había figuras de acera, había figuras del sol, de la luna, había un montón de figuras, porque los ancianos no adoraban en realidad a Dios, sino adoraban otras cosas. Y Dios toma entonces al profeta, lo toma de las greñas y lo saca de su espíritu, lo jala. Él sale del espíritu, pero esto fue movido por Dios. Aquí no hubo intervención del hombre, no dijo el hombre, me quiero salir, no hizo una meditación trascendental para poder salir de su cuerpo, que eso es lo malo de la meditación trascendental, de todo eso de que control de la mente, porque tratan de sacarte de tu cuerpo para que los demonios empiecen a poseer tu alma y a poseerte en tu cuenca de oro. ¿Estamos? Entonces el Señor toma a Ezequiel y lo saca con un propósito, porque el pueblo estaba mal, pero no se sabía por qué estaba mal, qué estaba sucediendo en ese lugar. Mis amados, nosotros tenemos que pedirle al Señor discernimiento para lo que pasa en un lugar, para poder poner orden en el nombre de Jesús. ¿Estamos? Y entonces el Señor toma al profeta y lo saca para que él pueda mirar lo que estaba pasando en ese lugar. Ahora, no solamente ahí, 2 Corintios capítulo 12, versículo 2.
Vamos a ver algunos ejemplos para que vea cómo el espíritu del hombre sí puede salir del cuerpo, pero en este caso solamente es porque el Señor lo provoca. No es para algo humano, no tiene que ver nada con el hombre, es porque Dios le place sacar del cuerpo el espíritu del hombre para enseñarle algo, y entonces el hombre pueda testificar de lo que está pasando. Hay algunos libros de una hermana que habla que el Señor la llevó al cielo y la llevó ¿a dónde? Al infierno, y le enseñó los diseños del infierno. Y dice que hay lugares de tormento donde hay lugares de profundidad donde el tormento es mayor que en otros lugares, y que en ese lugar encontró pastores, apóstoles, hermanos, líderes que habían estado en la iglesia como líderes, pero que cuando se murieron no se fueron al cielo, sino que se fueron al infierno. Ay, nanita, ¿verdad? Así como que hay que pensarlo entonces muy bien cómo estamos delante del Señor. Ahora, mientras el Señor no me lo muestre, yo digo, yo voy al cielo, Señor, yo no, pero hay que vivir bien, hay que vivir correctamente. Entonces usted no se preocupe, pero ¿por qué si el hermano? Bueno, Dios se encarga de sus hijos, Dios se encarga de la gente. El que no está en la salvación, usted no se mete en problemas, Dios se va a encargar. Entonces, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, dice Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Versículo 3, por favor. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Bueno, Pablo, pues dinos, pues sí o no, ¿verdad? Que está. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que inefables, palabras que no entendía. Por eso, mis amados, hay palabras que nosotros leemos, pero no entendemos. El concepto de la palabra es muy importante. El concepto de las palabras son muy importantes. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, pero no tenemos revelación, podemos quedarnos en un concepto muy bajo, muy humano, muy carnal, y no entender toda la revelación que Dios quiere darnos. ¿Estamos? Entonces muchas veces leemos la palabra, pero bueno, pues aquí dice esto, pero ¿qué realmente está diciendo Dios? Entonces, por eso es bien importante que cuando nosotros leamos la palabra, vayamos a otras versiones, podamos ir a versiones interlineales, donde ya hay hebreo al español o griego al español, ¿verdad? Aunque el griego también tiene un problema. ¿Cuál es la lengua griega? ¿De dónde vienen? De los griegos. Los griegos, ¿cuál es el problema? Muchos dioses, muchas cosas también de ocultismo, ¿me entiende? Pero al final la Biblia se escribe en hebreo, griego y arameo. ¿Estamos? Entonces, pero Dios quiere que nosotros podamos entender. Pablo aclara y dice: oí palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Pero como él estaba en el Espíritu, él quizá sí las entendió, él las comprendió, pero no le fueron permitidas ¿qué? Revelarlas. Ahora, bueno, Pablo, ¿fuiste en la carne o fuiste en el Espíritu? Fue en el Espíritu. Fue tomado en el Espíritu. ¿Por qué se lo digo? Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. No quise poner el ejemplo de Esteban porque no está muy claro ahí. Cuando a Esteban lo van a pedir, ¿se acuerda? Ha leído la historia, ¿verdad? Y él dice que ve al Señor sentado a la diestra de Dios Padre, y hace enfurecer ahí estaba también Pablo, ¿verdad? Los hace enfurecer y lo apedrean. Pero él tiene una visión. Ahora, ahí esa visión pudo haber sido también algo que pudo él, estado allá, ¿verdad? Que pudo desdoblarse y verlo en ese momento, en ese éxtasis, ¿verdad? Y entonces pudo ver la gloria del Señor, pero no lo puse porque no es muy claro. Pero aquí sí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9.
Lo leo en la versión de las Américas. Usted en la versión 60 dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Ustedes saben que Juan lo quisieron matar, lo pusieron en una olla, lo quisieron hacer carnitas, ¿verdad? Porque le pusieron aceite, le prendieron, lo pusieron bien caliente, estaba hirviendo el aceite, meten a Juan y Juan no se quema. Y entonces, por no quemarse, dicen: pues ¿qué vamos a hacer con este? Y lo mandan a la isla de Patmos, porque Dios tenía un propósito. Todavía, por eso cuando tú todavía no cumples tu propósito, no te preocupes, no te vas a morir, aunque le digas al Señor: ya llévame, no puedo más con este problema. El Señor dice: te quedas, todavía no acabas. Así que te puedan meter en una olla de aceite hirviendo, te pueda pasar un carro encima, no te vas a morir, porque vas a cumplir el propósito de Dios. Cuando ya hayas acabado, el Señor dice: ya vente, hasta de una gripe te vas. Entonces, hasta de COVID te vas, ¿verdad? Entonces, mira, hay hermanas aquí que les dieron COVID y no se murieron, y ahora que ya no tienen COVID se quieren morir, pero cuando tenían COVID se querían morir. No se querían morir. ¿Quién las entiende, pues? Pero bueno, Dios es bueno y Dios no nos lleva hasta que no hayamos cumplido el propósito de la tierra. Aleluya. Entonces, dice versículo, ¿qué le digo? 10. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Luego veremos cada una de estas, que son muy interesantes. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando él lo ve, cae como muerto, porque él está en el Espíritu. Diga conmigo: estaba en el Espíritu. Entonces, él miró la gloria del Señor, y todo lo que ustedes leen en Apocalipsis, él lo estaba viendo. Vio las trompetas, vio los sellos, vio los rollos, vio la gente, vio los ángeles, vio los 4 jinetes, ¿verdad? Todo lo estaba mirando, pero estaba ¿dónde? En el Espíritu. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, entonces esa persona puede salir de su cuerpo con una misión de Dios. No, el hombre no la provoca. Si tú dices: pastor, yo me salí de mi cuerpo, ¿para qué, hermano? A ver qué, pues yo nada más estaba viendo. No, entonces eso no es de Dios, porque hay un diseño específico en Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios lo provoca ¿para qué? Para algo específico, para algo poderoso en él. ¿Estamos? Bueno, esto es porque si usted ha tenido problemas en esta área, tenemos que arreglar. Entonces, se cree que Wiseman, un hombre de hace algunos siglos atrás, un hombre chino que se convirtió al Señor de una manera tremenda, y que lo metieron a la cárcel por causa del Evangelio de Cristo, tuvo muchas experiencias, y se cree que él tenía muchos viajes por el Señor. Él salía de su cuerpo, ¿verdad? Y tenía muchas experiencias con Dios, tanto que él escribió muchos libros, pero antes de morir él dijo: la iglesia no está preparada para tanta revelación, y agarró todos o la mayoría de los libros y los quemó. Uno de los libros muy buenos es Espíritu, Alma y Cuerpo, el hombre tripartita. Se lo recomiendo. Es un libro, ahorita está así, ¿verdad? Lo pusieron 3 tomos en un libro, y usted puede decir: pero ¿para qué me puede servir? Para entender la diferencia del espíritu, del alma y del cuerpo, la diferencia del alma del hombre y la diferencia del alma de los animales, y muchas cosas que son muy interesantes en ese libro. Yo se lo recomiendo por si usted quiere invertir en algo bueno. Ese libro le puede servir mucho. Ahora, ya vimos que Dios nos dio un cuenco de oro. Diga conmigo: yo tengo un cuenco de oro. Ese cuenco está en la boca de mi estómago.
Dígalo, ese cuenco está en la boca de mi estómago, en mi vientre. Ahí habita la presencia de Dios cuando yo recibo a Cristo. ¿Estamos? Ahora, cuando nosotros venimos al Señor, viene la vida de Dios. Vemos que el Señor mismo habla de la vida. Juan capítulo 11 versículo 25. Es importante ver algunos textos para ahora poderlos entender. Juan capítulo 11 versículo 25. El hombre que no tiene a Cristo está muerto. Ah, pastor, ¿cómo que estoy muerto si aquí estoy? No, usted está muerto porque no tiene la vida de Dios. Tiene su cuenco lleno de oscuridad, de demonios, de maldad, de iniquidad, de injusticia, espíritus familiares, hombres fuertes, maldiciones generales. Todo tiene ahí. Está encarcelado a lo mejor también, y está ahí en su espíritu bien atorado. Y por eso Jesús dice, Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire lo que está diciendo el Señor. Está hablando de que Él es el que va a darle vida al hombre, porque tenemos ahí una caja vacía, o tenemos una vasija vacía de oro, pero que está vacía, y al estar vacía hay muerte. Y muchas veces la vasija está vacía porque hay desorden. Oiga bien, el desorden en nuestras vidas permite que nuestro cuenco, nuestra vasija, ahora le vamos a llamar, nuestra vasija, que eso es lo que significa, ¿verdad? Nuestra vasija está vacía. Cuando vemos Génesis, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas en él. ¿Por qué un lugar está vacío? Porque primero hay desorden. ¿Un cristiano puede estar vacío? Sí. ¿Por qué? Porque su vida es desordenada, su vida es rebelde, su vida no es de sujeción, no es de obediencia, no es de búsqueda del Señor, no es de buscar y hacer los principios de Dios. Entonces él está vacío, porque hay desorden. En todo desorden siempre hay un vacío. El vacío no viene si no hay desorden. Si tu vida está desordenada, tú estás vacío. Por eso cuando en el libro de Hechos, cuando Pedro le pregunta a Ananías: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué lo llenó? Porque estaba vacío. ¿Estamos? No puedes llenar algo que ya está lleno. No puedes llenar algo que está lleno. Entonces los cristianos también pueden tener su vasija vacía. Pero yo tengo a Cristo. Sí, pero mire, ¿qué es Cristo? Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Voy a agarrar una semilla de trigo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Entienda esto, por favor, mis amados, porque aquí o salimos salvados o salimos perdidos. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué hace? No practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿qué es la simiente? Semilla. Voy a poner esta semilla en la vasija. Cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, la simiente de Dios viene a su cuenco, a su vasija. Ve el fuego que está cayendo. Vuelvo a repetir. Ve el fuego. Bueno, Dios cayendo ¿dónde? En la caja, en el arca del pacto. ¿A dónde viene Dios? A nuestro cuenco. Siempre decimos que a nuestro espíritu. Está bien, pero ¿qué hay dentro del espíritu? Nuestra vasija, nuestro cuenco de oro. Ahí está la semilla. Pero pues yo puedo tener la semilla aquí y todo lo demás está aquí vacío. ¿Están entendiendo, verdad? Usted es bien inteligente, yo lo sé. Ahora, yo sé que yo a veces no explico tan bien, pero a veces sí me sale la chiripada, ¿verdad? Entonces, no es cierto, siempre. Entonces, puedo ser un cristiano, tengo la simiente de Cristo, ya no debo de pecar, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuántos tienen la simiente de Cristo? Entonces usted tiene la semilla que se llama Cristo en su cuenco.
Pero ¿qué pasa con muchos cristianos o qué pasa con algunos cristianos que todavía manifiestan demonios, tienen un montón de problemas espirituales, el diablo los ataca bien fuerte, les da una revolcada, los tiene todos por ningún lado? Su cuenco está vacío. Porque hay ¿qué? Desorden. El que no es cristiano, quitó la semillita, tiene su cuenco vacío, no tiene a Cristo, pero espéreme, no está vacío de Dios, pero está lleno de ¿qué? De demonios, espíritus, iniquidades, que es una sustancia negra que contamina todo nuestro ser. Está lleno de eso. Pero puedo tener a Cristo, y quiero aclarar esto, puedo tener a Cristo, pero también puede haber demonios, puede haber iniquidades, puede haber maldades, porque no me he llenado de Dios. Entonces el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos estamos con la vida del Señor? Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? ¿Qué está hablando el Señor? Él está dando a entender precisamente cómo es que viene la vida de Él al corazón del hombre, a la vasija de oro del hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué les está diciendo? Yo soy la semilla de vida, yo soy la simiente de vida. No hay manera de salvarse, no hay forma, no hay una religión, no hay una iglesia, no hay un ministerio que pueda salvar. Nadie, no hay un hombre que salve, solamente Jesucristo. Amén. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Juan 10:10. Dice la palabra. Entonces, Jesús, eso es 14:6. 10:10 dice. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Dios dio a Jesús. Pero mire, aquí hay dos pasos en Jesús. El Padre lo da, pero después Jesús aclara que Él ha venido. Ya no fue solamente enviado, sino Él que vino. Dice: el ladrón, el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace en el espíritu del hombre. Porque todos creemos que el diablo viene a matar, robar y destruir cuando nos pasa algo feo allá afuera, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos luchas, que sí está también correcto, pero la muerte primera empieza ¿dónde? En el espíritu del hombre, en el cuenco de oro, en la vasija de oro. Ahí el diablo está matando a la gente que no es cristiana. ¿Por qué? Porque los no cristianos, viven amargados, frustrados, enojados, haciendo lo malo, porque ellos están buscando saciarse de algo que se sientan ellos bien, que se sientan completos. Entonces buscan en el alcohol, en la droga, en el adulterio, en la fornicación, en el dinero, en la fama, en el poder, en todo eso. Por eso hay cristianos que al todavía no ser llenos de Dios, entonces el diablo les está robando, y ellos tienen una necesidad, aunque son hijos de Dios, tienen necesidad de ¿qué? De buscar en el dinero, en las mujeres, en la fama, en el que la gente le aplauda, todas esas cosas que son carnales, que son mundanas, porque no se ha llenado de Dios. Entonces para el cristiano se le hace muy complicado aprender a ser humilde, aprender a ser manso. ¿Por qué? Porque siempre está peleando. El diablo vino a matar, robar y destruir. Lo está destruyendo, aunque tenga ¿qué? La simiente de Cristo. Imagínense ahora que no, a alguien que no tiene a Cristo. Hola, ¿estamos? Entonces, alguien que no tiene a Cristo, imagínense cómo está, con qué necesidad tan grande tiene de Dios. ¿Por qué? Porque están en la muerte. Ese es el trabajo del diablo, pero el diablo está matándolo ¿dónde? Dentro de ellos primero. Por eso, aunque sea cristiano, pero no viene a la iglesia, tú vas a ver que tiene un carácter de los 1000 demonios, porque tiene 1000 demonios. ¿Está conmigo? Es mal hablado, es mentiroso, es un vago, es un ladrón, es todo lo que... Pero ya conoce de Cristo, pastor. ¿Por qué es así? Porque está vacío. Porque el diablo vino ¿a qué? Matar, robar y destruir.
Ahora, todos esos demonios van a trabajar para entonces que mi hilo de plata, ¿verdad?, empiece a sufrir de alguna manera, y yo empezaba a tener experiencias sobrenaturales que no tienen nada que ver con Dios. Por eso le estoy hablando del cuenco de oro, porque bueno, ya Dios me creó perfecto. Ese hilo de plata o ese cordón de plata es para unir mi espíritu, alma y cuerpo, y que yo sea un ser integral, que no pueda tener experiencias que no son de Dios. Pero los demonios se han encargado de que en la noche, por ejemplo, la gente está durmiendo y de repente siente que se le sube el muerto. Bueno, eso tiene un ataque. Estas son de las cosas que Dios a mí me ha enseñado. Yo no estoy sacando una doctrina, pero yo entiendo que al haber un ataque dentro, también se produce un ataque fuera. Y entonces Lilith, que es un espíritu que trabaja en forma de mujer, ¿verdad?, que trabaja en la noche con sus dos espíritus, súcubo e íncubo, entonces atrapan al hombre, atrapan a la mujer y les hace tener experiencias muy desagradables, donde sienten que se están ahogando, que no pueden moverse, que no pueden ni respirar, y que quieren, ¿verdad?, y que luchan, y que están viendo y les dicen a la pareja que está al lado, ayúdame, pero no hablan porque tiene experiencias, está teniendo una experiencia sobrenatural, porque el diablo está destruyendo primero lo de adentro y después se está manifestando ¿dónde? Afuera. ¿Estamos, mis amados? Esto está complicado, porque entonces lo que pasa adentro también me está sucediendo afuera. Ay, pastor, ¿qué cree? Volví a perder el dinero. Otra vez me robaron acá. Pastor, el diablo te está robando primero dentro y después te está afectando afuera. Siempre la lucha comienza en el interior y después en el exterior. Entonces, cuando arreglamos el interior, también vamos a poder ir arreglando ¿qué? Lo exterior. Ahora, las pruebas, ya tú estás lleno de Dios, te estás llenando de Dios. ¿Por qué hay pruebas? Dios siempre va a permitir pruebas para que tú sepas hasta dónde Cristo ha crecido en ti. Porque es ahí donde nos damos cuenta cuánto realmente le hemos creído a Dios. ¿Qué pasa? Ya tengo la semilla, vino Cristo a mi corazón, acepté a Jesús como Señor y Salvador. Juan 7:38. El cuenco con la semilla, con la simiente que es Cristo, empieza a producir algo. ¿Qué empieza a producir? Juan 7:38. El que cree en mí, dice Jesús, ya la simiente, ya creímos en Él todos, amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué va a pasar? Correrán ríos de agua. O sea, mis amados, híjole, gracias por el agua, pero la voy a tener que usar. ¿Qué pasa? El hombre sin Cristo, y aún el hombre cristiano, pero que no ha limpiado su vasija de oro, van a tener agua, pero no agua de vida, sino agua ¿qué? Sucia. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Sueños. Pastor, soñé un excusado todo sucio, así como los de la secundaria, ¿verdad? Los que fueron a la secundaria, todo sucio, todo embarrado, todo el piso orinado, todo guácala de pollo. Bueno, los de los maestros no, porque esos sí tienen privilegio, pero los de los alumnos estaban todos por ningún lado. Entonces la gente dice, soñé, pastor, soñé un río, pero era agua sucia, era agua de canal. Y entonces los sueños de agua sucia es porque le están indicando que su vasija de oro está contaminada ¿con qué? Ayúdeme a predicar, ¿con qué? ¿Inmundicia qué? Sexual. Ay, pastor, soñé agua, en mi casa estaba inundado de agua. Yo no veía, pastor, que era agua sucia. Bueno, pero está inundado. Y el estar inundado significa que hay aguas. Y las aguas siempre van a estar, en esa forma va a ser malo. ¿Estamos? Solo que veas tu casa así como la caricatura de Bob Esponja y digas, pastor, vi mi casa así. Bueno, es porque la presencia de Dios está llenando. Pero si no así, no creo.
Todo lo que veas agua en tu casa, agua sucia, agua del baño, agua de caño, agua el excusado sucio, todo, ves un baño todo por ningún lado. El Señor está permitiendo que tú te des cuenta que tu vasija de oro está contaminada de inmundicia sexual. Cuando sueñas con demonios, cuando sueñas con brujas, cuando el Señor te está enseñando que hay cosas espirituales, o está permitiendo para enseñarte que hay cosas espirituales que tú todavía no has arreglado. Pastor, soñé con muertos, soñé esto, porque el Señor te está mostrando que tienes que arreglar cosas, porque tu cuenco está afectado, y al estar afectado eso va a afectar tu ¿qué? Tu cadena de plata o tu hilo de plata. ¿Estamos? Ahora, ¿qué produce cuando ya está la simiente en mi cuenco? Empieza a producir agua. Eso no lo hace nadie. Ahora, ¿cómo viene el agua? A través de la obediencia, el rendirme realmente para Dios, el buscar al Señor con todo mi corazón, el apasionarme por Dios. Entonces, cuando la gente dice, es que ¿por qué quieren que estemos en la iglesia siempre, hombre? Todos los días, pues no, ni quieren que falte uno un día. Porque al venir a la iglesia, al ser obediente a la palabra, al escuchar la palabra, vas a permitir que la simiente sea regada. Una de las figuras de la palabra de Dios es agua. Es agua que limpia. No dice que la palabra nos limpia. El agua es una figura de la palabra porque nos limpia. Entonces, la palabra, el obedecer la palabra de Dios, el venir a la iglesia, el estar obedeciendo los mandamientos del Señor, eso permite que la semilla en mi cuenco empiece a producir agua, ríos de agua viva. Y empieza Dios a fluir, y empieza Dios a fluir, y empieza Dios a fluir, y empieza Dios a fluir. Agua, agua, agua. Dios empieza a producir algo poderoso dentro de nosotros, las aguas del Espíritu Santo que empiezan a fluir. Y cuando empiezan a fluir las aguas del Espíritu Santo, entonces empieza a limpiar lo que no se puede limpiar con otra cosa. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Entonces la gente dice, siento un gozo, siento un algo aquí, como que algo fluye. Pastor, es que yo siento una emoción cada vez que vengo a la iglesia. ¿Por qué la pierde la gente? ¿Cuántos sintieron emoción cuando empezaban a encontrarse con Dios, a venir a la iglesia y querían estar en primer lugar y querían llegar temprano y todavía no abrían y ya estaban afuera? Hoy ya casi cerramos y la gente va llegando. Porque se pierde ese deseo de esa agua viva. Entonces, Dios creó al hombre con esa vasija. ¿Para qué? Para llenarla de agua viva. Oiga bien, ¿por qué todos los hombres tienen sed de Dios? Es que yo no sé, mira, yo me acuerdo que decía yo en el mundo, ¿verdad? Es que tenemos dinero, es que nos va bien en el negocio, es que todo está bien, mis hijos están bien, tengo mi pareja, pero ¿por qué me siento vacío? ¿Por qué me quise matar? ¿Por qué me puse la pistola y jalé del gatillo? ¿Estaba loco? No, había un hambre, había una necesidad, había una sed de Dios y no podía ser suplida por nada. Ya había experimentado juegos, mujeres, vicio, de todo tipo de drogas, y no me llenaba, no me satisfacía nada. Y todos nos sentimos así. No estoy alardeando de que yo hacía las cosas, no, todos hicimos las cosas y unos pecaron de una manera, otros de otra, pero todos teníamos que sed. La mujer samaritana tenía ¿qué? Sed. Y ella trataba de saciarse con hombres. Ya el último que tenía ni era su esposo. Porque tenía ¿qué? Sed. Entonces todos tenemos sed, pero nadie nos puede dar de esa agua viva hasta que no viene ¿quién? Cristo. Pero cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne, del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque al limpiarnos permitimos que venga más que agua. Agua de vida, agua. Pastor, pero ¿por qué yo no siento que soy feliz? Ahora pregunto, aquí nos vamos, ¿cuántos no son felices en Cristo? Porque si usted no es feliz en Cristo, perdóneme, pero usted tiene un montón de chamucos, no tiene agua. Usted está seco, está seca. Porque según Dios, Él es el agua de vida. Yo no soy feliz, yo mejor me muero. Tú tienes un montón de demonios que te quieren matar. Hola. Yo dije, caray, me quiero morir porque mi camioneta no queda. Dice el Señor, ¿por eso te vas a morir? Tú estás endemoniado, me va a decir el Señor. ¿En serio? ¿Por qué? Porque si tengo el agua viva, porque tengo a Cristo, todo lo demás es ganancia. Entonces, el cuenco entra, la simiente entra en el cuenco, en la vasija, para vivificar nuestro espíritu. ¿Qué pasa? El agua, no le voy a echar el agua como pudiera hacerlo, empieza a llenar mi cuenco, al estar lleno empieza a derramarse, empieza a llenar mi espíritu. Cuando se llena mi espíritu, entonces se empieza a derramar ¿a dónde? Al alma. Y cuando se llena el alma, empieza a derramar ¿a dónde? Al cuerpo. ¿Qué sucede entonces ahí? Tengo que apurarme porque estoy sobre el tiempo, le voy a tener que adelantar algunas cosas. Dios entonces me lleva a que 3 cosas tienen que activarse en nuestra vida. ¿Cuáles 3 cosas? Número 1, la vara de Aarón. Madurez. La vara de Aarón representa madurez, crecimiento, fertilidad, renovación, fruto, señales. Esa es la vara de Aarón. ¿Dónde estaba la vara de Aarón? Dentro del arca del pacto. Entonces, cuando la gente no madura, ¿qué está pasando? No hay agua. El agua no ha subido hasta desbordarse en el cuenco para que empiece a llenar entonces también el espíritu. Y entonces hay inmadurez. ¿Cuántos niños dentro de la iglesia? ¿Cuánta gente berrinchuda en la iglesia? Tampoco el maná se puede manifestar. El maná representa la vida de Jesús. Una transformación, escuche bien, una transformación donde nos vamos pareciendo cada día más a Cristo. Eso es el pan. Dijo Jesús, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre es conmigo, ¿verdad? Viene a ser uno conmigo. Entonces el pan representa la vida del Señor que se refleja en nuestro ser. Toda la gente dice, pero es que ustedes son diferentes. Claro. Y venimos a hacer un pan para la gente, para ayudarles, para bendecirles, para alimentarles, para traerles palabra. Y número 3, los mandamientos, los principios de Dios que se aplican en nuestra vida, las instrucciones de Dios que nos van llevando a una vida en abundancia. Porque los principios de Dios son ¿para qué? Para tener una vida de prosperidad en la tierra. No es que ya tengo a Jesús, ¿para qué obedezco? ¿Para qué voy? ¿Para qué doy? ¿Para qué hago? ¿Para qué amo? ¿Para qué perdono? ¿Para qué esto? No, porque los principios de Dios van a llevarme a una vida de abundancia. No es solamente tener a Cristo en el corazón, eso me da la vida eterna. Ahora entiendo, la semilla me da la vida eterna. Yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, punto. Gloria a Dios. Entonces, pero los principios, las leyes, las tablas de la ley se tiene que empezar a activar. No solamente eso, tenemos tantas cosas de Dios, mis amados, dones, talentos, habilidades, capacidades que no se han mostrado en nosotros porque todavía las aguas no fluyen. Qué terrible, esto es terrible. ¿Se da cuenta?
Entonces, Señor, pero ¿y los dones y los talentos? ¿Qué dice el libro de Efesios? Efesios capítulo 4. No, espérenme. Efesios 5, 28. A ver si es. No es 4:20. Efesios 5:28, perdón. Espérame. 4:28, espérame. Donde dice que Cristo subió. Dice que Cristo subió, entonces es donde dice que Cristo llevó cautiva la cautividad. Se me perdió el texto y me lo sé, pero ando perdido. Ya voy a terminar, mis amados. Donde dice que Cristo es capítulo 6. ¿Sí? Ay, ahora que no me debo de tardar más. ...4:8... Gracias, mi hermano. 4:8... Cuando más prisa tiene uno, más nos atoramos. Efesios 4:8, perdón. Nuestro espíritu está dormido por causa del pecado, de la iniquidad. Nuestro espíritu fue corrompido, todo nuestro ser interior está dañado, contaminado. Si nosotros no limpiamos esas áreas, entonces no vamos a poder entrar y fluir en las áreas del espíritu. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, hasta aquí todo parece muy lindo y decimos gloria a Dios, yo tengo dones, ustedes tienen dones, aleluya. Pero si nosotros no despertamos esos dones, los dones van a estar en nosotros dormidos. ¿Estamos? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque nuestra cuenca no está fluyendo agua viva. No está derramándose esa agua. Dios tiene un río. Ezequiel capítulo 47, versículo 1, por favor. Me voy a saltar algunas cosas por causa del tiempo. Quiero orar por ustedes porque, ¿qué cree? Siento como que se le alborotaron algunos problemas a algunos. Algunos ya como que les quiere doler la 100, la cabeza, la 200 y la 300, yo no sé, ¿verdad? Pero Ezequiel 47:1 dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí... Yo sé cuando se mueven los espíritus, los demonios, hermanos. He aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Está hablando del río que viene del trono de Dios. La casa somos nosotros, viene el agua de Dios sobre nuestra vida. Esa agua lo que va a provocar es que nos va a llevar a la revelación, al conocimiento, a la sanidad, al poder de Dios, a los dones del Espíritu, a los dones del Padre, a los dones del Hijo. Pero mientras nosotros no llenemos nuestra vasija, que no lo hacemos nosotros solamente cooperamos con Dios cuando hacemos las cosas correctas. Entonces, una de las cosas que se van a empezar a desatar en nuestra vida se llama discernimiento. Y le dije el domingo que discernimiento significa el poder entender o diferenciar, mejor dicho, poder diferenciar entre dos cosas que parecen igual, pero una tiene que ver con las tinieblas y otra tiene que ver con Dios. Eso es discernimiento. La capacidad para poder entender, a ver, esto, se levanta alguien, pastor, una profecía de Dios, y quizás no sea de Dios, sea del diablo. Se parece a Dios, habla como Dios, dice cosas de Dios. Eso también nos lleva a que hay personas que aparentan ser de Dios, pero no son de Dios. Y si no hay discernimiento,
Siempre vamos a ser burlados. ¿Por qué? Porque el diablo lleva ventaja en nosotros por causa de que nosotros tenemos dormidos los dones en nuestra vida. Ahora sí, Ezequiel 47:9. Ya voy terminando. Ya les dije también de las aguas vivas que habla la mujer samaritana. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán ¿qué? Sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Pero habla de dos ríos, pastor. Dios empieza a llenar mi río. Escúcheme. Va a salir un río de mí. Tengo la capacidad de bendecir a la gente con agua viva en mi interior. Cuando estoy lleno, por eso hay diferencia entre un hermano y otro hermano, una hermana y otra hermana, un ministerio y otro ministerio, no porque Dios lo quiera así, pero hay ministerios que están llenos de Dios y que al acercarte al ministerio, lo que va a hacer ese ministerio es que llenarte de agua, refrescarte, porque todo el que viene del mundo viene sediento. Viene de un desierto, viene padeciendo, viene sediento, y entonces viene alguien, tú estás lleno de esa agua, ese río de Dios, y lo empiezas ¿a qué? A llenar. Es que desde que hablé con el pastor, desde que hablé con la pastora, desde que hablé con el hermano, desde que hablé con la hermana, desde que hablé, sabes, yo sentí un refrigerio, algo me llenó, algo me dio, algo me saturó, algo. ¿Por qué? Porque estás lleno, el río de Dios empieza a fluir, y entonces tú con el agua que está brotando de tu interior por causa de Cristo, y el río de Dios se hacen dos ríos para dar vida, y todo el que se acerque a ese río empieza a tener ¿qué? Entonces la gente deja venir a la iglesia y se empieza a secar. ¿Qué pasa? Dura un mes, 6 meses, un año, 2 años, y después regresan todos secos. ¿Por qué volvieron? Porque se secaron allá afuera. ¿Por qué tuvieron problemas? Porque se secaron allá afuera. ¿Por qué tuvieron broncas? Porque se secaron allá afuera. Me dijo un día un hermano, hace mucho tiempo atrás, hace años atrás, dijo: pastor, si yo no me hubiera ido de la iglesia, no hubiera perdido mi trabajo, no hubiera perdido mis hijos, no hubiera perdido nada. Pero me fui de la iglesia y todo se acabó. Claro. Ezequiel 47:12. Por favor. Es el mismo capítulo, pero más adelante. Y junto al río en la ribera, a uno de otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Eso es lo que nos tenemos que convertir nosotros. Cuando yo logro esto, mi hilo de plata está seguro. Y yo puedo hacer guerra espiritual también con el hilo de plata que Dios me ha dado. Señor, pon hilos de plata sobre mi casa, sobre las ventanas, sobre las puertas, sobre los techos, sobre todo lugar. Y que ningún espíritu de nadie pueda entrar a mi casa. Nadie se puede acercar. Nadie puede traspasar ese hilo de plata. El asunto, pastor, yo puse el hilo de plata, ¿y por qué otra vez soñé y me pasaron y vi sombra? Porque eso ya no está afuera. ¿Está dónde? Dentro de ti. ¿Me está entendiendo? Porque muchas veces va a decir: yo puse el hilo de plata, pastor, y no funcionó. No, porque el problema no está afuera, tú lo tienes ahí dentro. Cerraste todo, pero el problema está dentro de ti. Todos llevan eso en su corazón. Todo el cuenco, nuestros niños nacieron con su cuenco vacío.
Y como van creciendo, es como van a ir manifestando toda la oscuridad que está en su cuenco. Cada día serán más agresivos, más violentos, más desobedientes, más rebeldes, más mentirosos, más ladrones, más de todo. ¿Por qué? Porque es el pecado en ellos, que al estar creciendo, ellos eso llevan y estarán manifestando lo que ellos llevan. Termino por hoy, porque esto también, cuando yo me empiezo a llenar mi cuenco, mi espíritu, mi alma, y llega a mi cuerpo, dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Qué significa? Que me empiezo a sanar en mi cuerpo también. No solamente me sano, me cambio. O sea, ¿cuántos tenían una cara de pocos amigos antes de conocer al Señor? Usted quiere destruir todas las fotos de antes. Alguien me dijo, destruye esa foto, destruye. No las destruyo, para que vean lo que eras. Porque tenías una cara que se miraba la maldad. A lo mejor no era fea, pero se miraba la maldad. Porque el cuerpo es afectado por lo que hay en ¿qué? En nuestro cuenco de oro. Póngase en pie, por favor. Aleluya. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en este momento tomo autoridad contra todo espíritu que se ha estado moviendo sobre mi vida para desprenderme de mi espíritu, de mi cuerpo, y que tenga experiencias sobrenaturales que no son de Dios. Señor, perdóname porque no sabía cómo ir en contra de todo esto. Y es cierto que una de las armas que el diablo tiene es la ignorancia, pero hoy he aprendido a detener todo ataque del diablo sobre mi espíritu. Y también de que el enemigo me visite a través de los espíritus de brujos, hechiceros, satánicos y de todo tipo de personas que quiere venirme a hacerme daño a mi casa en las noches, en la madrugada. Hoy tengo la autoridad, hoy tengo las herramientas, Señor, para detener el ataque del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, pero es cierto que tengo que llenar mi vasija de oro, llenarla de agua viva, Señor, que fluya el agua viva por todo mi ser, Señor, y tener autoridad, poder, revelación, entendimiento, amor, Señor, porque cuando el agua de vida fluye sobre de mí, todo lo malo se empieza a destruir. La prosperidad, la abundancia, la libertad se empieza a experimentar en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso donde el Espíritu del Señor es Señor, allí hay libertad, porque eso significa, Señor, que nuestra vasija de oro está llena de agua y Él nos gobierna y Él nos satura día tras día, Señor, y nos lleva a dar agua viva a otros que están sedientos, que están secos, Señor. No es que la gente no quiera venir a Cristo, sino que nosotros no les damos el agua que ellos necesitan para poder vivir, para que ellos se levanten y entiendan que solamente en Cristo hay solución. Hemos ido con vasijas vacías a predicar el Evangelio, Señor, y la gente no percibe nada de Dios y la gente no se sacia de esa agua que tú nos has dado, Señor, pero que nosotros no hemos permitido que fluya en nuestro interior. Tu palabra dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, no solamente para nosotros, sino para la gente que no te conoce. Señor, perdónanos por no llenarnos como tú quieres que llenemos nuestro espíritu. No habíamos entendido que tenemos que permitir que tu Espíritu Santo nos llene de esa agua viva para saciarnos y para saciar al sediento, al que está en el desierto del mundo, que se quiere morir, que quiere atentar contra su vida, que no sabe qué hacer en sus problemas, que está pasando por necesidades, Señor, y su mente está siendo llenada por pensamientos de muerte y de destrucción y de desánimo, de frustración, de amargura, de dolor, de quebranto, heridos en su alma, con falta de perdón. Perdónanos, Señor, nosotros somos responsables de llevar el agua viva a los que no te conocen. Señor, en el nombre de Jesús, llénanos de tu agua viva.
Señor, sigue produciendo, porque eres tú quien lo hace. Con nuestra obediencia, tú nos empiezas a llenar de esa agua viva. Llénanos de agua viva, Señor. Te permitimos, Padre. Vamos a seguir limpiando nuestra vasija de oro. Vamos a quitar toda oscuridad. Vamos a seguir rompiendo la iniquidad. Vamos a echar fuera todo demonio, todo espíritu que no es de tu Espíritu Santo, Señor. Lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Lo vamos a romper, lo vamos a echar fuera. No vamos a dejar que regrese. Ya no vamos a vivir en desorden. Ya no vamos a estar vacíos, Señor, para que los espíritus que salgan no vuelvan y traigan 7 espíritus peores que ellos, sino que llenaremos la casa. Estará adornada, pero estará llena de agua viva, para que los demonios no regresen, para que los problemas no vuelvan. Los mismos problemas no pueden estar día tras día, Señor. Sí hay luchas, sí hay pruebas, todo el tiempo lo tendremos, pero no podemos estar batallando siempre con lo mismo, Señor. Eso es causa de no llenarnos del agua de vida. Señor, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu, lo echamos fuera de nuestra vida. Le impedimos ahora que haga desdoblamiento en nuestro espíritu, que provoque que nuestra alma salga. Lo detenemos ahora, le prohibimos ahora. En el nombre de Jesús, los atamos todo demonio en el nombre de Jesús y lo mandamos a cárceles de oscuridad. No lo queremos sobre nuestra vida. Somos libres en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Declaramos libertad en el nombre de Jesús. Y Señor, te damos gracias porque tú haces tu obra en nosotros. Tú rompes todo poder satánico y diabólico en el nombre de Jesús. Señor, tú destruyes toda obra demoníaca, satánica, diabólica en nuestro espíritu. Nos arrepentimos si nuestros padres o nuestros antepasados hicieron desdoblamientos, salieron de su cuerpo, practicaron brujería, hechicería, santería, vudú, magia negra, satanismo, espiritismo, espiritualismo, rosacruces, masonería, Señor. Nos arrepentimos en el nombre de Jesús y ordenamos ahora que todo espíritu de cualquier práctica de ocultismo, de nueva era, de desdoblamiento con la yoga, se vaya fuera de nuestra vida. Lo mandamos a cárceles de oscuridad en el nombre de Jesús. Declaramos libertad ahora en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, trae libertad sobre nuestra vida en el nombre de Jesús y manifiesta tu poder y tu gloria en el nombre de Jesús. Señor, que nuestro hilo de plata ate nuestro espíritu, alma y cuerpo y no permita desdoblamientos satánicos, diabólicos, sino solamente cuando tú tengas un propósito. Hazlo conmigo, Señor. Aquí estoy para servirte, para cumplir tu propósito en la tierra. Si nunca pasa, no hay problema, Señor. Pero si pasa, que sea de ti nada más, en el nombre de Jesús. Para tu gloria, amado Espíritu Santo, manifiesta tu poder y tu gloria en el nombre de Jesús. Señor, levanta tus manos al cielo y sigue orando, por favor. Bendiciones, mis amados. Dios les bendiga, Dios me les guarde.